Buenas tardes, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Siendo las 18 horas del día 9 de febrero de 2018, conforme a los artículos 124, párrafo primero y 128, fracción 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara el inicio de la sesión de instalación del Consejo Distrital 18. De esta manera se da inicio formalmente a los trabajos de este Consejo Distrital relacionados con el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señor Secretario del Consejo, solicito usted pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, consejero presidente. Informe usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital. Las y los consejeros distritales: Ana María de Guadalupe Martínez Rivas, Verónica Ariana González Cruz, Verónica Ramos de Nova, Alejandro Israel Casas López, Juan Carlos Báez Rojas y Daniel Gómez de Sama. Asimismo, informa este Consejo que en términos de los artículos 116, párrafo segundo, 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, han sido acreditados los siguientes representantes de los partidos políticos ante este órgano colegiado. Por el Partido Acción Nacional, Estefanía Carrillo Sandoval, representante propietaria, y Alfredo Giovanni Castillo, suplente. Por el Partido de la Revolucionaria Institucional, Adriana Leonel Cervantes, Adriana Leonel de Cervantes Asensio, representante propietaria, y Jorge Eduardo Velázquez Ayala, representante suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Norma de la Cruz, representante propietaria, y Rosalba Tela Villera, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Tomasa Verónica Mondragón González, representante propietaria, y Diana Ivette Zenobio Olmedo, suplente. Por el Movimiento Ciudadano, Pablo Carrasco Delgado, representante propietario, y Jesús Benjamín Cárdenas García, suplente. Por el Partido Nueva Alianza, María del Carmen Olvera Reyes, representante propietaria, y Víctor Vargas Uribe, suplente. Por el Partido Morena, Raúl Navarro Urbano, representante propietario. Por el Partido Encuentro Social, Omar de Pos Cortés, representante propietario, y Gustavo Tonix Vázquez, suplente. Por el Partido Humanista de la Ciudad de México, José Luis Barrera, representante propietario, y Ramiro Sandoval Reyes, suplente. En este sentido, informo la presencia en esta sesión de los 6 consejeros electorales distritales y 5 representantes de los partidos políticos. Para efectos de esta sesión hay una asistencia de 6 consejeras y consejeros electorales distritales y de 5 representantes de los partidos políticos, el consejero presidente y el de la voz. Conforme al artículo 129, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia de quórum legal para su realización. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe quórum, se declara el inicio formal de esta sesión, así como de los trabajos concernientes a la misma. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales de este Instituto, procederé a tomar la protesta de ley al de la voz, a los consejeros y consejeras distritales y los representantes de los partidos políticos que se integran a este órgano. Les solicito ponerse de pie, por favor. En nombre de este Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, les pregunto: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, profesor. Muchas gracias. En caso de no cumplir lo que se los demande la ciudadanía. Les agradezco. Por favor, tomar asiento, por favor. Señor secretario, con fundamento de lo dispuesto por el artículo 10, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales, solicita usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente.
El proyecto de orden del día que somete a su consideración es la declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018. 2. Mensaje del presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018. 3. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México para la renovación de los cargos de jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías, cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018 y en su caso los mecanismos de participación ciudadana. 4. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de los horarios de atención al público. 5. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los resultados del proceso de selección del personal eventual que participará en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 6. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de registro de la ciudadanía interesada en participar como observador electoral durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 7. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de las candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017. 8. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesada en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 9. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para el registro de las candidaturas sin partido para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 10. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para realizar las notificaciones a los aspirantes a las candidaturas sin partido durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México a través del sistema de notificaciones electrónicas por Internet. 11. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se declara el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018 y se designe quién lo presidirá. 12. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la creación del comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018 y se designa a las y los consejeros electorales que lo integrarán, así como la designación del consejero electoral que integrará el comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018. 13. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se amplía el plazo para la recepción de las solicitudes y en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la jefatura de gobierno y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. 14. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México
por el que se designa a las consejeras electorales que junto con el consejero presidente del Consejo General formarán parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta, inciso B, del instrumento referido. 15. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los modelos de los materiales que se utilizarán en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 16. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la definición de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la elección de concejales en el proceso electoral 2017-2018. 17. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de pre-campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Consejo Local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 18. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 19. Informa que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para la postulación de diputados, alcaldías y concejales en el proceso electoral ordinario 2017-2018 y lineamientos para la asignación de diputaciones y concejales con el principio de representación proporcional, así como las de votos tratándose de las coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Y 20. Informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que por conducto del consejero presidente se comunique a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular de la Ciudad de México. Gracias, señor secretario. Señores y señoras integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el proyecto de orden del día. Si no hay intervenciones, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con mucho, consejero presidente, en vista que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros. Señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos, señoras y señores consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, consejero presidente. Consejero presidente, en vista que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este consejo, esta secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta, del Reglamento de Integración y Funcionamiento de las Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicita su anuencia para consultar a los y las consejeras electorales la dispensa de su lectura. Por favor, realice la consulta en votación económica. Señoras y señores consejeros electorales distritales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda al desahogo del primer punto del orden del día. Con mucho gusto. El primer punto del día es la declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018. Gracias, secretario. En uso de la voz, el consejero presidente. En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. El 5 de febrero de 2017 se publicó el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En consecuencia, el 7 de junio del mismo año se publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el cual se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Asimismo, el 21 del año en curso se publicó en la Gaceta Oficial nota aclaratoria del decreto por el que se expide el Código. En términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción quinta, apartado B de la Constitución, y en relación a los procesos electorales locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la propia Constitución y las leyes, entre otros, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. A su vez, el apartado C del dispositivo constitucional señalado establece que en los supuestos establecidos por la ley y con aprobación del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, entre otros aspectos, podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales. Asimismo, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales que ejercerán, entre otras funciones, en las siguientes materias: preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos en los términos que señala la ley, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, así como las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la ley. Al respecto, el artículo 50, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de jefatura de gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. Para garantizar que en la Ciudad de México se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas, cuya jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio, mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, obligatorio, personal e intransferible. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México reglamenta una serie de disposiciones que tienen por objeto la renovación de la jefatura de gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México. El 8 de septiembre de 2017 se suscribió con el Instituto Nacional Electoral un convenio general de coordinación en el que se establecieron los mecanismos para el proceso electoral 2017-2018. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral de la Ciudad de México y dentro de sus atribuciones se encuentra la facultad de emitir acuerdos que, conforme a la normatividad interna, determinan la obligatoriedad y colaboración de sus órganos ejecutivos, unidades técnicas, órganos de autonomía y de gestión, órganos desconcentrados, unidades administrativas y las demás que determina el Código. Los consejos distritales son órganos colegiados de carácter temporal que funcionan durante los procesos electorales, tienen facultades de decisión en el ámbito distrital, actúan mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario convocadas por él o la consejera presidente distrital. El 6 de septiembre de 2017, el Consejo General de este instituto emitió el acuerdo ISM-AQCG 038-2017, por el que se aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 para elegir jefa o jefe de gobierno, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, alcaldesas y alcaldes, así como concejales de las 16 demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 1 de julio de 2018. Así,
Por lo expuesto y en términos del artículo 124, párrafo primero y 128, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, siendo las 18 horas con 20 minutos del día 9 de febrero de 2018, se declara instalado este Consejo Distrital 18 para dar continuidad a las tareas relativas al proceso electoral ordinario 2017-2018. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El segundo punto del orden del día corresponde al mensaje del presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. Presidente del Consejo, en uso de la voz. Buenas tardes, señores y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos. Doy a ustedes la más cordial bienvenida y agradezco la atención prestada a la convocatoria para asistir a la sesión de instalación del 18 Consejo Distrital. De igual forma, agradezco a los partidos políticos la oportuna acreditación de sus representantes. En los 19 años de existencia de este instituto, se han desarrollado 6 procesos electorales constitucionales y 9 instrumentos de participación ciudadana, además de brindar asesoría en diversos tipos de consulta a la ciudadanía. Con ello, esta institución ha participado activamente en la consolidación de los instrumentos democráticos de los ciudadanos de la ahora Ciudad de México y ha contribuido a la transmisión pacífica del poder, garantizando al ciudadano, con certeza y responsabilidad, la validez de su sufragio y que la opinión de cada uno de ellos sea respetada. En este contexto, nuestra institución tiene la encomienda de ley de organizar nuevamente las elecciones capitalinas ordinarias, con reformas a las legislaciones federal y local que implican un actuar más cercano con el Instituto Nacional Electoral. Entre ambas instituciones hermanas, con una nueva definición de atribuciones y competencias, enfrentamos un nuevo reto en la organización de este proceso electoral, en el que se aplicará una nueva normativa que busca brindar mayor transparencia y optimizar las funciones que cada uno de los institutos desempeña. Con esta sesión damos inicio al proceso de las elecciones de jefe de gobierno, alcaldes y diputados locales en la Ciudad de México, figuras novedosas incorporadas también en nuestra tan esperada Constitución local. Ante ello, este instituto tiene la responsabilidad de que cada etapa, cada procedimiento y cada alineamiento se cumpla puntualmente. Asimismo, tiene el deber de garantizar que la estructura institucional funcione con la mayor eficacia. Desde luego, el éxito de la realización de tan importante tarea para organizar las elecciones en nuestra ciudad no dependerá solamente de los funcionarios de esta institución. Se trata de una tarea compartida en la que consejeros electorales y partidos políticos y ciudadanos sabrán de aportar lo que les corresponde para nuevamente lograr unas elecciones impecables. Es claro que de la madurez e institucionalidad con que se conduzcan todos los actores políticos involucrados en el proceso dependerán los resultados. Apelando a esa madurez, invito a los integrantes del Consejo Distrital a contribuir para que la discusión de los asuntos electorales se realice con civilidad y respeto a cada uno de sus integrantes y al órgano colegiado en general. Estoy convencido de que la conducta de los integrantes de este Consejo se apegará con estricta observancia a la Constitución Política de la Ciudad de México y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, disposiciones que forman parte del conjunto de normas legales que garantizan la equidad en la contienda electoral, la transparencia y limpieza en el proceso correspondiente, así como para otorgar certidumbre en los resultados. Por último, no quisiera dejar de enfatizar la importancia de los trabajos de este Consejo Distrital como órgano colegiado corresponsable en la organización de las elecciones y el compromiso que asumimos los aquí presentes para garantizar el desarrollo óptimo del proceso electoral local en el Distrito 18 en Álvaro Obregón. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? El representante del Partido Humanista. Sí, nada más, no sé si será el momento adecuado. Hay que entenderlo. No sé si será el momento adecuado. El partido me pidió que hiciera, bueno, que leyera el posicionamiento. ¿Está bien? La democracia no tiene más límite que la imaginación y la contradicción. Quienes legislan y administran su conducta deben extenderla en
consenso con los ciudadanos y tiene como límite el ámbito de la respeto a la voluntad íntegra de la sociedad. El Partido Humanista de la Ciudad de México se construye desde diversas corrientes del pensamiento filosófico y político que tienen como denominador común la dignidad humana. Nuestro propósito es impulsar condiciones con las que las ciudadanas y ciudadanos construyan la estructura necesaria para cumplir con proyectos particulares y colectivos, para que vivamos en un ambiente fraterno que nos permita hacer valer nuestras diferencias sin afectar a terceros, y tengamos la certeza de estar integrados en una sociedad de respeto, con lazos solidarios que ofrezcan los equilibrios necesarios para una convivencia cálida. En nuestra jerarquización lo que se prioriza es el derecho de toda persona a vivir en un ambiente de respeto y valorado socialmente, lo cual conlleva una vida saludable y con acceso al conocimiento. Tener certidumbre económica, seguridad jurídica, estar socialmente integrados, sin marginación alguna, en un clima político solidario que impulse equilibrio social, sin alienación, con igualdad ante la ley y libre desarrollo de la personalidad, lo cual implica vivir sin injerencia de autoridades públicas o privadas que violenten decisiones de carácter íntimo. La democracia es el modelo que nos hace actores en la construcción de nuestra historia, con el grado de protagonismo que como ciudadanos y ciudadanas nos damos entre nosotros mismos. Su sentido es que en toda acción pública esté considerada la voluntad de los electores, porque de esta manera es como hacemos valer nuestros sentimientos sociales, y solo haciendo valer nuestra voluntad obtenemos dignidad humana. La función del humanismo democrático es extender cada vez más la libertad, la solidaridad, la paz como producto de la justicia social y no de la claudicación al derecho. La democracia es un objetivo constante que acompaña la lucha por encontrar la sociedad ideal, ampliando el debate. Porque si una nación considera que su democracia se encuentra satisfecha, está matando a la que tiene. La virtud de una democracia está en la elocuencia. En consecuencia, todo lo que confunde, obliga, manipula, quebranta, engaña, tuerce, chantajea y violenta la voluntad ciudadana es antidemocrático, y los ciudadanos, así como las naciones que actúan en su nombre, se contradicen cuando pretenden imponer su voluntad, normando las reglas para imponer una clase social, un género, cuotas forzadas o imponiéndose a sangre y fuego. Atender las demandas de una ciudad cosmopolita, una de las más pobladas del mundo, tiene sus complejidades, ya que reconocer derechos implica la obligación de la sociedad y su gobierno para hacerlos valer. Lo que nos une como proyecto de ciudad en la capital del país es la convergencia de muchas culturas que enriquecen la cotidianidad de sus habitantes. En esta entidad se escuchan todos los acentos regionales y se hablan decenas de idiomas, tanto de pueblos originarios como de inmigrantes de varias partes del mundo, que han tenido como destino esta urbe, demandando conjuntamente un marco de respeto a su integridad física, exigiendo que se les garantice vivir dignamente en condiciones que les garanticen una vida libre de violencia, el ejercicio de su derecho a la vida de manera plena, a la libertad, al trabajo con percepciones económicas que les permitan satisfacer sus requerimientos materiales y espirituales. Estamos convencidos que con voluntad de diálogo, vinculadas a una vocación democrática, podremos generar las estructuras necesarias para que el ejercicio de los derechos de la Ciudad de México sea pleno. Dignidad y democracia son inseparables, porque ambas son garantes del ejercicio de la voluntad ciudadana, por lo que entendemos la necesidad de reglamentar la coexistencia de las múltiples formas de pensar en el sentido de la vida, comprendiendo que en el marco democrático todos cabemos sabiéndonos acomodar. El denominador común que nos da energía y razón para ofrecernos como alternativa política es nuestra oposición a toda forma autoritaria. Hemos aceptado de manera consensuada la democracia como forma de desarrollo político. Nuestro propósito es profundizar su sentido para impulsar los equilibrios necesarios que nos den armonía. En el Partido Humanista tenemos conciencia de la valores y sentimientos éticos no solamente comprendemos que aquí mismo en la capital de la República hay un mosaico de culturas que emanan respeto y presencia en los actos de gobierno. En este espacio de participación en el nacional asumimos la responsabilidad de hacer efectivos nuestros valores, impulsando una convivencia respetuosa, dialogando en el marco de nuestras convicciones y deseando un proceso
cívico que impulse de la mejor manera el fortalecimiento. Gracias. Antes de dar el uso de la palabra, quisiera anunciar la incorporación de la representante del Partido Nueva Alianza y vamos a tomar la protesta de ley correspondiente, por lo que solicito que se pongan de pie. Ciudadana María del Carmen Olvera Reyes, representante propietaria del Partido Nueva Alianza. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ella emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Si no es así, que los habitantes de la Ciudad de México y su militancia se los demanden. Muchas gracias. Luego tomar asiento, por favor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? El representante de Morena. Para los que no estaban aquí, yo soy Raúl Navarro Urbano, representante del partido Morena ante este Consejo Distrital. Saludo el inicio de los trabajos que corresponden a esta instancia electoral para los procesos electorales del jefe de gobierno, los diputados locales, alcaldías en la Ciudad de México, con base a los principios rectores de la función estatal para la organización de las elecciones. Exhortamos a todos y a cada uno de los integrantes de este Consejo Distrital para maximizar las acciones que concreten la construcción de procesos electorales que garanticen la participación libre e informada de las y los ciudadanos en la jornada del 1 de julio del año en curso. Atendiendo a la estrategia de casillas únicas derivadas de la Ley General de la Materia y el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la concreción de los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza y profesionalismo y máxima publicidad garantizada, la eficiencia y eficacia de los actos de preparación de la jornada electoral. Morena, como parte de integrante de este Consejo, abonará a la institucionalidad en la organización electoral con el objeto de crear un ambiente de confianza para las y los ciudadanos, así como el de vigilar los principios de imparcialidad y neutralidad de los distintos niveles y autoridades de gobierno en su calidad coadyuvantes de este proceso electoral. En la presentación de propuestas y en la competencia electoral, tengan la certeza de que los miembros y candidatas y candidatos de Morena observaremos los principios y garantías constitucionales democráticos, respetando en todo tiempo la libre participación de partidos, coaliciones y candidatos, para que sean las y los ciudadanos los que determinen quiénes lo representen en el poder legislativo y quiénes serán responsables de la administración del gobierno en la Ciudad de México y de las alcaldías. Concluyo con un saludo fraternal y los mejores deseos para un proceso exitoso en el que se ejerza a plenitud la democracia, lo que será posible con el compromiso de cada uno de los integrantes de este Consejo, con sus mejores esfuerzos para concretar la cultura de la democracia. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Si no hay más intervenciones, señor secretario, le solicito por favor continuar con el siguiente punto. Con mucho gusto, consejero presidente. El tercer punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el fin de establecer las bases de coordinación
para hacer efectiva la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México, para la renovación de los cargos de jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías, cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018 y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana. Gracias, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital. Está a su consideración el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El cuarto punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de los horarios de atención al público. Gracias. Queda a consideración de los integrantes de este Consejo el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con mucho gusto, consejero presidente. El quinto punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los resultados del proceso de selección del personal eventual que participará en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado. Por favor, continúe, señor secretario. Con mucho gusto, consejero presidente. El sexto punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de registro de la ciudadanía interesada en participar como observador electoral durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Queda a consideración de los integrantes de este Consejo el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo se da por enterado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El séptimo punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo Distrital, queda a su consideración el informe que se presenta. Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado del informe que se presentó. Continúa, por favor, señor secretario. Con mucho gusto, consejero presidente. El octavo punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de los integrantes de esta mesa el informe presentado. Si no hay intervenciones, señor secretario, este consejo se da por enterado y le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El noveno punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General de la Ciudad de México por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanos y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de la mesa el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado. Proceda, por favor, con el siguiente punto, señor secretario. Con mucho gusto, consejero presidente. El décimo punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para realizar las notificaciones a las y los aspirantes a candidaturas sin partido durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México a través del sistema de notificaciones electrónicas por Internet. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de la mesa el informe que se presenta.
Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir las tendencias y resultados preliminares electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018 y se designa quién lo presidirá. Señores y señores integrantes del Consejo Distrital, queda a su consideración el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo se da por enterado. Señor Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El siguiente punto del orden, el punto 12º, es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la creación del comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018 y se designa a las y los consejeros electorales que lo integrarán, así como la designación del consejero electoral que integrará el comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias. Queda a consideración de los integrantes del Consejo el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, señor Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El 13º punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se amplía el plazo para la recepción de las solicitudes en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la jefatura de gobierno y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias. A consideración de los integrantes del Consejo el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo se da por enterado. Señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto. Con mucho gusto, consejero presidente. El 14º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se designa a las consejeras electorales que junto con el consejero presidente del Consejo General formarán parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta, inciso B del instrumento referido. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, queda a su consideración el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado del informe que se presenta. Señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto. Con mucho gusto. El 16º punto del orden del día es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la delimitación de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la elección de concejales en el proceso electoral 2017-2018. Gracias, señor Secretario. A consideración de los integrantes de la mesa del informe que se presenta, si no hay intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El 17º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral del Distrito Federal de la Ciudad de México, por el que se aprueba, se determinan los topes de gastos de campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías para hacer efectiva la realización del proceso electoral local ordinario 2017-2018 de la Ciudad de México, para la renovación de los cargos de jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías, cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018 y en su caso los mecanismos de participación ciudadana.
Gracias, señor secretario. Queda a consideración de los integrantes del Consejo el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado. Señor secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El 18º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso local ordinario local 2017-2018. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto. Con mucho gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral ordinario 2017-2018 y lineamientos para la asignación de diputaciones y concejalías por el principio de representación proporcional, así como de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señores y señores integrantes del Consejo Distrital. Está a su consideración el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital será por enterado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El 20º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que por conducto del consejero presidente se comunique a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe que se presenta. Si no hay intervenciones, señor secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día, no sin antes señalar que este Consejo Distrital será por enterado del informe. Con mucho gusto, consejero presidente, y me informa usted que han sido agotados los temas del orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 18:47 del día 9 de febrero de 2018, se declara la conclusión de esta sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ya estamos nuevamente instalados. Pues exhorto nuevamente a la sensibilidad y al diálogo para que los trabajos fluyan bien, a respetar las leyes que tenemos presentes y pues abrir la puerta aquí del Consejo Distrital, del secretario, del presidente, para cualquier duda o aclaración que tengan. Están las puertas abiertas. Cuando gusten, no necesitan cita, nada más llámenos si estamos presentes. A los consejeros y los representantes partidos los atendemos con mucho gusto. Gracias. Gracias. A los representantes de los partidos nada más les recuerdo si nos pueden traer su foto para despedirles su credencial. Puede ser cualquier día o en la siguiente sesión cuando Y también les acaban de pasar una autorización para notificación, ¿no? Les comentaba antes que en mucho sentido con el reglamento tendré que señalar un domicilio aquí en el distrito 18.